El postre. Capítulo 6. La noche llegó y Tony se acostó junto a Pooh, abrazándolo con fuerza. No cenó esa noche. Sabía que debía racionar la comida que el vecino le había dejado para que le durara toda la semana. Su estómago gruñía en protesta, pero ignoró la sensación y cerró los ojos, intentando dormir. A la mañana siguiente, un sonido lo despertó. Golpes firmes en la puerta. Se incorporó rápidamente, mirando a Pooh con nerviosismo. «¿Quién podrá ser?», susurró. Se deslizó fuera de la cama, caminó hacia la puerta y, con cierto temor, la abrió. Del otro lado, un grupo de policías lo observaba con semblantes serios. Uno de ellos, un hombre de rostro cansado y ojos penetrantes, se inclinó un poco para quedar a su altura. «Hola, hijo. ¿Eres Tony?». El niño asintió con la cabeza. «¿Podemos hablar contigo un momento?». Tony tragó saliva y asintió nuevamente. «¿Tu vecino ha estado en tu casa recientemente?». «Sí», respondió sin dudarlo. El policía intercambió miradas con sus compañeros antes de continuar. «¿Y qué hizo cuando estuvo aquí?». «Me hizo de comer y me regaló comida». Hubo un silencio breve antes de que el oficial hiciera la pregunta que más le interesaba. «¿Y tus tíos? ¿Sabes a dónde fueron?». Tony desvió la mirada. «No sé nada de ellos». El policía suspiró, se puso en cuclillas y apoyó una mano en el hombro del niño con un gesto casi paternal. «Hijo, tus tíos no van a regresar». «Oh», murmuró Tony, fingiendo sorpresa. «Qué triste». «Lo sabemos, es difícil. Pero no te preocupes, vamos a buscarte una familia. Hay personas buenas que quieren adoptar niños como tú, así que no tienes de qué preocuparte». Tony parpadeó, sin decir nada. «Nos iremos por ahora, pero volveremos en unos minutos con algo de comida para ti, ¿de acuerdo? Cuídate, hijo». Tony asintió mecánicamente y observó cómo los oficiales se retiraban. Cerró la puerta y se giró hacia Pooh, con el ceño fruncido. «¿Escuchaste eso, Pooh? Esos policías locos quieren llevarme con una familia que no conozco». Abrazó fuerte al peluche. «¿Te imaginas que me lleven con alguien que me trate mal, como mis tíos?». «No, señor, no». Se quedó en silencio un momento, como si estuviera ideando algo. Luego miró a su oso con determinación. «¿Sabes qué haremos, Pooh? Iremos por el vecino y nos iremos lejos con él». Antes de que pudiera hacer algo, los golpes en la puerta lo hicieron saltar. ¿Otra vez? Corrió a abrir y vio a los policías de antes, esta vez con bolsas de comida y dulces. «Aquí tienes, hijo, para que no pases hambre». Tony forzó una sonrisa y tomó la comida. «Gracias». Los oficiales asintieron y se marcharon. Tony cerró la puerta lentamente y dejó la bolsa sobre la mesa. Abrazó a Pooh de nuevo. «Tenemos que apurarnos, Pooh, antes de que sea demasiado tarde». Tony se sentó en el suelo, con Pooh delante, su confidente silencioso, sin voz, pero siempre presente. Lo abrazó fuerte y susurró. «Pooh, tenemos que hacer un plan para salvar al vecino. No puedo dejar que lo condenen así. Él fue quien me ayudó cuando nadie más quiso».
Antes de trazar cualquier plan, recordó la vieja computadora que había encontrado en la habitación del tío Ross. Era antigua, pero tal vez podría encontrar algo útil ahí, alguna pista de dónde podría estar detenido el vecino o alguna información para ayudarlo. Con cuidado, encendió la computadora. La pantalla parpadeó un poco y luego mostró el escritorio polvoriento. Navegó entre la web buscando cualquier pista. Encontró documentos, fotos, incluso un mapa con varias marcas hechas a mano. Entre esas marcas, una destacaba: un lugar cercano, señalado con una cruz roja que parecía ser la estación de policía local. «Mira, Pooh», dijo señalando el mapa en la pantalla. «Aquí es donde lo tienen. Tenemos que llegar hasta ahí». Con manos temblorosas, sacó una hoja vieja y empezó a dibujar un mapa. Marcó la casa, la calle, la estación de policía y un camino que debía seguir para llegar hasta donde tenían detenido al hombre. «Si logro distraer a los policías, tal vez pueda entrar y sacarlo de ahí», dijo con la voz baja. «Pero necesito una distracción, algo que apague las luces o que lo saque del patio». Tony pensó en lo que había visto en la web sobre la estación de policía. Un generador junto a la bodega. Si lograba apagarlo, las luces se apagarían y podría aprovechar la oscuridad para escabullirse. Además, recordó las galletas que los mismos oficiales le habían llevado como regalo. Una idea cruzó su mente. «Podría usar estas galletas para hacerme pasar por un niño que las vende», murmuró. «Así no levantaré sospechas y podré acercarme sin que me miren raro». Guardó en su mochila una cuerda vieja, una linterna, las galletas, un poco de pan, una botella con agua y una nota que escribió rápidamente. «Te voy a sacar de aquí. Espera por mí. Esta noche, Pooh. Esta noche lo salvamos. ¿Me ayudarás?». Abrazó al oso con más fuerza. Se acostó junto a Pooh, con la mente llena de planes y miedo, pero decidido a hacer lo que fuera para no perder a quien lo había salvado. Pasaron las horas lentamente. Tony apenas pudo dormir. Su mente daba vueltas en cada detalle del plan. Cada vez que cerraba los ojos, veía al vecino detrás de las rejas, esperando a que alguien lo rescatara. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Tony se levantó con cautela. Preparó su mochila, revisando una y otra vez que no olvidara nada. Las galletas en una bolsa pequeña, la cuerda enrollada, la linterna y la nota escondida. Antes de salir, miró a Pooh, recostado contra la almohada. «Pooh, esta noche tenemos que ser valientes. No podemos fallar. Si me atrapan, prométeme que cuidarás la casa». Lo abrazó con fuerza, como si pudiera llevarse un poco de valor en el pecho. Cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Las calles estaban tranquilas, apenas iluminadas por algunas farolas parpadeantes. Tony caminó con paso ligero, mirando de vez en cuando a sus lados. Sabía que no podía parecer sospechoso. Antes de llegar a la estación de policía, se detuvo en una esquina y sacó la bolsa con galletas que los oficiales le habían regalado. La abrió con cuidado y metió varias en una caja de cartón con dibujos de colores que encontró entre las cosas de su tío Ross. La cerró y le puso una pequeña etiqueta hecha a mano que decía: «Para ayudarme a ir a la escuela».
Ahora sí. Plan en marcha, susurró mientras caminaba hacia la estación. Al llegar, entró con la caja entre las manos, puso cara de niño inocente y se acercó al mostrador donde estaban dos oficiales conversando. Disculpen, ¿quieren comprar unas galletas? Estoy vendiendo para poder ir a la escuela. Uno de los policías sonrió con ternura. Mira tú, si es el niño de esta mañana, dijo mientras buscaba unas monedas en el bolsillo. Qué valiente eres, hijo. Claro que sí, dame una. Tony les ofreció galletas mientras observaba el entorno con discreción. Detectó por dónde tenía que ir para rodear el edificio y llegar al generador. Gracias, oficiales, dijo con una reverencia educada, y luego se alejó caminando como si ya se fuera de regreso a casa. «¡Hey, niño!», le gritó uno de los oficiales desde la recepción. «¿Quieres que te llevemos a casa?». Tony se giró con una sonrisa confiada. «Claro que no. Conozco el camino y ya soy un hombre. Yo soy como Jackie Chan», dijo mientras hacía una patada al aire. ¡Pah! Así. Los oficiales soltaron una carcajada. Bueno, respondió uno de ellos entre risas. Pero no vayas a matar a nadie, porque entonces nos llamarán niño. Tony sonrió de nuevo y dio media vuelta. Pero apenas dobló la esquina, echó a correr silenciosamente hacia la parte lateral del edificio. Se escondió detrás de un contenedor y esperó a que los oficiales volvieran a sus puestos en la recepción. Era el momento perfecto. Se acercó al generador, una estructura grande y ruidosa, rodeada por una reja metálica baja. Localizó el pequeño panel de servicio. Estaba viejo, oxidado y sostenido apenas por un pasador que se soltó con facilidad. Al abrirlo, encontró los cables y un interruptor principal. Respiró hondo. «Vamos, Tony, tú puedes». Con un movimiento rápido, presionó el interruptor. El zumbido del generador se detuvo y en segundos la estación quedó en completa oscuridad. Desde su escondite, vio cómo los policías en la recepción se levantaban confundidos, buscando linternas, murmurando entre sí. Tony aprovechó el caos. Rodeó la parte trasera del edificio y, usando su linterna de bolsillo, fue al pasillo donde estaban las personas detenidas por distintos cargos. «Aquí voy», susurró mientras avanzaba por los pasillos oscuros. «Esta es nuestra oportunidad. Vamos a sacar a ese hombre de aquí». Corrió por los pasillos, esquivando sombras y pasos lejanos. Su linterna apenas iluminaba lo suficiente, pero avanzaba con decisión, guiado por su instinto y determinación. Finalmente, lo vio. El vecino estaba tras una reja, de pie, completamente intacto, sin un solo rasguño. Tenía los brazos cruzados y una mirada desconfiada. «¿Niño? ¿Qué haces aquí? ¿Estás loco?», susurró, apretando los barrotes con fuerza. Tony se acercó sin decir palabra y le hizo una mueca, llevando el dedo índice a los labios en señal de silencio. El vecino comprendió y repitió el gesto, bajando la voz. Tony sacó un pedazo de papel arrugado de su bolsillo y lo deslizó entre las rejas. El hombre lo tomó con cautela y lo abrió. «Te voy a sacar de aquí. Espera por mí». El vecino leyó la nota y levantó la vista, confundido, casi sin creérselo. Tony no actuaba por compasión ciega ni por inocencia.
Él sabía bien quién era ese hombre. Sabía lo que había hecho. Fue él quien había matado a sus tíos, a los mismos que cada noche lo dejaban sin cenar, que lo obligaban a dormir en el suelo y lo insultaban hasta hacerle llorar. Fue ese hombre quien irrumpió en su casa un día de tormenta y sin mediar palabra acabó con la vida de Ross y su esposa. Tony no sintió miedo entonces, sintió alivio. Para el mundo, el hombre detrás de las rejas era un asesino despiadado, con un historial de crímenes que lo colocaban entre los más buscados del país. Pero para Tony, él era una sombra que había hecho justicia donde nadie más lo haría, y por eso estaba ahí. Mientras tanto, los policías de la estación recorrían el edificio con linternas, buscando el generador principal para reactivar el suministro eléctrico. El apagón los había tomado por sorpresa y la prioridad era restablecer la energía cuanto antes. Revisaban cada rincón del área técnica, discutiendo entre murmullos si alguien había saboteado el sistema. Desde el fondo del pasillo se escuchaban pasos y el leve resplandor de linternas comenzaba a filtrarse por la pared. Tony tenía que actuar rápido. «Voy a buscar la llave», susurró, mientras se alejaba con cuidado por el corredor oscuro. «No te muevas, ¿sí?» El vecino asintió lentamente, apretando la nota en su puño cerrado. Tony se giró para continuar su camino, pero antes de avanzar, el vecino le susurró con urgencia. «Las llaves están en la sala de control. Esa puerta siempre la dejan abierta. Ve rápido. Cuando tosa, te escondes». Tony lo miró, asintió con decisión y desapareció entre las sombras, moviéndose como un pequeño fantasma por los pasillos oscuros. Detrás, el vecino se aclaró la garganta y segundos después soltó una tos fuerte y seca que rebotó por los muros. En ese instante, Tony se escondió detrás de una columna, justo cuando dos oficiales cruzaban el pasillo, revisando con sus linternas. «¿Y si fue alguien que entró?», preguntó uno. «¿Un saboteador? ¿Un niño, tal vez?», respondió el otro, en tono burlón. «Como ese pequeñito de las galletas». Se rieron entre ellos y siguieron su camino, sin notar al niño agazapado a solo unos metros. Cuando el silencio volvió, Tony emergió de su escondite y continuó hacia la sala de control. Tenía el corazón latiéndole tan fuerte que temía que lo delatara. Cada paso era un acto de fe. Tony se metió a la sala y puso un pequeño banco que estaba allí justo frente a la radio. Con cuidado, quitó la radio para alcanzar los botones de seguridad, pero justo en ese momento, la radio cayó al suelo, haciendo un ruido fuerte. El vecino comenzó a toser como un loco. Los policías llegaron rápido. Tony, sin pensarlo, se metió debajo de la mesa, donde estaban los botones de control, se tapó la boca y quedó inmóvil. El vecino no hacía ningún gesto, solo tosía sin control. Tony ni siquiera respiraba, esperando que los policías se fueran a buscar por otro lado. El vecino empezó a gritar. «Ustedes se creen muy inteligentes, ¿cierto?». Un policía volteó y le respondió. «¿Qué tienes que hablar, pedazo de basura? Cállate. Cuando salga de aquí, los voy a matar a ustedes». «¿Ah, sí? ¿Cómo se supone que vas a salir de aquí, imbécil?». Entre los otros policías, algunos se acercaron al vecino diciéndole:
¿Sabes qué, hijo de puta? Te condenarán a muerte por psicópata. Tony aprovechó la discusión para subir y bajar las llaves del panel de control. El vecino miraba disimuladamente, y cuando vio que Tony bajaba las llaves, comenzó a disculparse. Perdón, no sé qué me pasó. Estoy muy frustrado. Ustedes son buenas personas que cuidan a los ciudadanos. Dios los bendiga, murmuró el vecino, bajando la cabeza con voz temblorosa. Y perdónenme. Sé que pagaré por todo lo que he hecho. Este mundo estará mejor sin mí. Más te vale, espetó uno de los policías con desprecio. Calladito, te ves más bonito. El vecino se quedó en silencio, sin devolver la mirada. Mientras tanto, Tony seguía escondido bajo la mesa, tapándose la boca, sin atreverse siquiera a respirar. Afuera, en la penumbra, los oficiales seguían explorando con sus linternas. De repente, un grito rasgó la tensión. ¿Quién fue el hijo de puta que se le ocurrió poner un generador afuera de la comisaría?, gritó uno de los policías. Aquí está el generador. Los policías se alejaron rápidamente, dejando el área libre. Tony no perdió tiempo. Salió de su escondite a toda prisa, corriendo de puntillas hasta la celda. El vecino lo esperaba. Aquí están, susurró Tony, pasándole las llaves. El vecino las tomó y abrió la celda sin hacer ruido. Ambos salieron con cuidado. Pero entonces, Tony se detuvo de golpe. «Espera», jadeó Tony. «No podemos dejar a Pooh». «¿Qué? ¿Quién carajos es Pooh?», preguntó el vecino, desconcertado. «Mi oso de peluche», respondió Tony con firmeza. «¿Un peluche? ¿Quieres regresar por un maldito peluche?». El vecino mostró incredulidad. «Él me ayudó a sacarte de ahí», insistió Tony. El vecino se quedó mirándolo, frustrado, pero no discutió más. Se frotó la cara y soltó un suspiro. «¿Dónde está?», preguntó el vecino. «Afuera, cerca de la reja», contestó Tony. «¿Afuera? ¿Estás loco? Ahí está la policía», advirtió el vecino. «Iré yo. Soy invisible», dijo Tony, decidido. «No», le ordenó el vecino. «Niño, hazme caso, corre». «No», dijo Tony, desobedeciendo, y se escabulló hacia la reja. Cuando vio a Pooh tirado en el suelo, corrió hacia él y lo tomó en brazos. Justo entonces, un policía apareció en la zona. Tony se tiró al suelo, rodó hacia los arbustos y se quedó inmóvil, abrazando al peluche. «Lo logramos, Pooh», susurró Tony. «Solos, invencibles». Desde el otro lado, el vecino le silbó en voz baja. «Apúrate, mocoso», dijo el vecino. Tony se arrastró como en una película de guerra. Los policías estaban ocupados revisando el generador y no notaron su movimiento. Finalmente, llegó junto al vecino. «Eres ridículo, en serio», murmuró el vecino con una leve sonrisa. «Escucha, vamos a esperar a que entren de nuevo. En cuanto lo hagan, corremos, porque cuando vean que no estoy en la celda, van a arder los demonios». El vecino, al ver que los policías se metieron a la comisaría, dijo: «Es hora, niño. Corramos. Iremos a tu casa». «Está bien, vamos. Corramos, Pooh», respondió Tony. El vecino, Tony y Pooh corrían como nunca antes. Al llegar a casa, Tony abrió la puerta rápidamente. «Dime rápido, ¿qué hiciste cuando llegaste allá?»,
preguntó el vecino, jadeando. Les llegué a vender galletas para distraerlos. Les dije que era para mis estudios, respondió Tony. Buen chico, dijo el vecino, dándole una palmada en el hombro. Me esconderé. No sospecharán que estoy aquí. ¿Por qué te vas a esconder?, preguntó Tony, confuso. Porque vendrán hacia acá. Si te preguntan por mí, di que no me has visto. Escóndete debajo de mi cama, sugirió Tony. No, eso es lo primero que revisarán. ¿Tienen una escalera? Iré al techo. El vecino salió por la parte trasera, fue a la cochera y sacó una escalera. Subió con rapidez y, desde arriba, le gritó en voz baja a Tony. Voy a dejarla caer. Tienes que dejarla exactamente como estaba. La escalera cayó pesadamente. Tony corrió hacia ella y con toda la fuerza que pudo reunir, logró levantarla y colocarla de nuevo en la pared, tal y como estaba antes. Sus brazos temblaban del esfuerzo, pero lo consiguió justo a tiempo. Tal como lo había predicho el vecino, la policía llegó. Se vieron reflejos de luces azules y rojas por la ventana de la cocina. Tony corrió, encendió el televisor y se sentó rápidamente en el sofá. Sacó una galleta del bolsillo y comenzó a morderla, aparentando tranquilidad. Tocaron la puerta. «Ya voy», gritó Tony. Abrió y ahí estaban los policías. «Niño, ¿has visto al vecino?», preguntó uno de ellos. «No, ¿por qué?», respondió Tony con naturalidad. «Haremos una inspección en tu casa. Dijiste que el vecino te había hecho de comer, ¿no?». «Sí». «¿Qué relación tenías con él?». «No sé quién es. Solo vino y me dio de comer». «Seguro lo hizo porque mis tíos me habían dejado solo», contestó Tony, sin titubear. Uno de los policías le entregó un papel. «Mira, este es el número de teléfono. Llámanos si ves algo extraño, ¿ok?». «Está bien, señor», respondió Tony, fingiendo una sonrisa. Después de que los policías se marcharon, Tony se aseguró mirando por la ventana que realmente se hubieran ido. Cuando no vio luces ni patrullas, corrió hacia la parte trasera de la casa. Con todas sus fuerzas, levantó la escalera y la colocó de nuevo contra la pared, tal como estaba antes. Apenas terminó, el vecino descendió con cuidado desde el techo. «¿Tienes comida ahí?», preguntó el vecino, jadeando. «No me dieron ni una sola galleta». «Sí, claro», respondió Tony. Corrió a la cocina, abrió la alacena y sacó una torta que tenía guardada. Se la entregó al vecino, que la recibió con una sonrisa y comenzó a devorarla como si no hubiera comido en días. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Tony, con voz suave. El vecino levantó la vista, con la boca llena, y asintió. «¿Cómo te llamas?». El hombre se quedó en silencio por un minuto. Masticaba despacio, mirándolo fijamente. Finalmente, tragó y respondió. «Me llamo Brooke». «Oye, Brooke», empezó Tony. «Los policías me dijeron que me buscarán una familia, pero no quiero que me coloquen con alguien que me haga daño como mis tíos». Brooke suspiró, bajando la mirada hacia la torta que aún sostenía. «Espero que tengas suerte con eso, niño». Tony no respondió. Solo lo miraba, con los ojos bien abiertos, mientras Brooke comía en silencio. Cuando terminó, se limpió la boca con la manga y se levantó. «Bueno, niño», dijo Brooke, con una expresión seria pero amable. «Eres el ser más valiente que he conocido. Tengo que irme. Te agradezco todo lo que hiciste por mí. En serio,
Jamás me imaginé que tú y Pooh me ayudarían a salir de ahí. Tony apretó fuerte a Pooh contra su pecho, sin saber qué decir. Solo lo miraba. Brooke dio un paso hacia la puerta trasera, pero se detuvo. Giró el rostro, lo observó un momento más y esbozó una sonrisa leve. Cuídate, Tony. No dejes que nadie te apague. Y si algún día necesitas ayuda, búscame. Brooke abrió la puerta trasera y dio un paso hacia la noche, cuando una voz temblorosa lo detuvo. «Brooke, espera. No te vayas», gritó Tony. Brooke se giró, sorprendido. «¿Qué pasa, niño?» Tony respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. «Te fui a sacar de ahí porque quería irme contigo. Has sido muy bueno conmigo. Fuiste el único que me salvó cuando estuve mal. Si me quedo aquí, solo, sé que me pasarán cosas malas. No tengo a nadie. Por favor, llévame contigo». Brooke se quedó quieto, con la mano aún sobre la manija de la puerta. «¿Qué?», murmuró Brooke, con la voz entrecortada. «Sí», insistió Tony, abrazando con fuerza a su peluche de Winnie the Pooh. Brooke lo miró, sin saber qué decir. El niño tenía los ojos rojos, las mejillas mojadas y un corazón tan abierto que dolía. «No, niño, no puedo llevarte conmigo», dijo Brooke, bajando la mirada. Tony empezó a llorar en silencio, apretando su peluche contra el pecho. Brooke lo observó, inmóvil, hasta que suspiró con fuerza y se acercó. «¿Tienes ropa?», preguntó Brooke con voz firme. Tony levantó la vista, incrédulo, y de pronto empezó a saltar emocionado con Pooh en brazos. «¿Viste, Pooh? Todo está saliendo bien». Brooke esbozó una leve sonrisa, aunque su mirada seguía seria. «Está bien, ve a empacar. Corre, yo me quedo con Pooh». «Sí, gracias, Brooke. Eres el mejor», gritó Tony. Tony corrió a su cuarto. Abrió su pequeña mochila escolar y metió 2 mudadas de ropa, un par de calcetines, unos calzoncillos y, por alguna razón, unas gafas de sol. Se las colocó con orgullo, se miró al espejo y regresó al salón. «Estoy listo, señor Brooke». Brooke lo observó de pies a cabeza. El niño llevaba la mochila al hombro, las gafas puestas y a Pooh colgando del brazo como un verdadero compañero de aventuras. «Bueno, entonces vámonos», dijo Brooke, abriendo de nuevo la puerta. Y juntos, sin mirar atrás, se perdieron en la oscuridad, donde por primera vez Tony no sentía miedo, sino esperanza.